Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un museo que ha sido, es y será escenario de todo tipo de situaciones, muchas de ellas plasmadas en películas, obras de teatro y, como no, en las novelas. Sabéis que este es un mes especial, un mes que de alguna forma homenajea, como se debería hacer casi todos los meses y días del año, el arte de escribir. Pero hoy queremos centrarnos en esos relatos que configuran las 3 novelas que hoy os descubrimos, con cada uno de sus autores. Ya veis que hoy tenemos la inmensa suerte en este podcast de estar excelentemente acompañados. Lo hacen Elia Barceló. ¿Cómo estás? Bienvenida, Elia. Hola, encantadísima de estar aquí con vosotros para hablar de arte en general, literatura y pintura. Qué maravilla. Y encima nos acompañas también desde una ciudad que está llena de arte como es París. Así que, oye, gracias a la tecnología tenemos esta suerte. Magia. Claro, exacto, sin duda, como las grandes ciudades del mundo. Jesús Terrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí para hablar de, como dice Elia, de arte y de la vida también, que se mezcla con la literatura, ¿no? Es el punto de intersección entre el arte y la literatura. Desde luego. Encantadísimo. Gracias. Y excelentemente preparado también con este micrófono extraordinario con el que te vamos a escuchar la mar de bien. Y tenemos a Juan Vilá, que él ha dicho, yo me voy al Thyssen. Sí. Yo me voy al Thyssen, desde allí voy a disfrutar de una de las obras que luego vamos a tener ocasión de mencionar y luego de darse un paseo, que es el mejor precalentamiento para participar en un podcast como este. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenos días. Pues la verdad es que estoy bastante impresionado porque he tenido la oportunidad de ver el museo y además ver el museo cerrado, ¿no? Lo cual es un privilegio absoluto. No solo he visto el cuadro del que vamos a hablar y que quería ver, sino también muchos otros. O sea que yo creo que soy el que más suerte he tenido de todos al poder venir. Desde luego. Bueno, sí. Hombre, una suerte que seguro tendremos y tendréis ocasión de compartir los 3 juntos cuando esas agendas que todos tenemos, que son agendas apretadas, nos permitan hacer esta visita maravillosa y que también tendrá la suerte el Thyssen de recibiros. Vamos a hablar de vuestras novelas. Venga, Elia, empezamos con la tuya, en tu caso, Amores que matan, publicada por Roca Editorial, la segunda entrega de una serie que transcurre en un lugar llamado Santa Rita, en la costa levantina española. Oye, cuéntanos brevemente su sinopsis. Pues es difícil cuando a uno le preguntan una sinopsis y dice, entonces las 600 páginas que he escrito, ahora las digo en 2 párrafos. Pero sí, se trata de unas novelas negras, unas novelas criminales, pero muy luminosas porque son mediterráneas, que transcurren en un lugar que fue un balneario de talasoterapia, donde ahora viven como 40 personas de todas las edades y de todas las profesiones y de todas las orientaciones ideológicas y más, en armonía y felicidad, cuidando de su jardín. Y lo que pasa es que de vez en cuando matan a alguien. O sea, hay crímenes. Esa mala costumbre, ¿no? Esas cosas que pasan, eso puede pasar en todas partes, en las mejores familias. Y entonces, en esta concretamente, en Amores que matan, aparte de estos pequeños crímenes, se descubren, al hacer unas reformas, se descubren unos cuadros expresionistas de la Escuela del Jinete Azul y algunos de los autores de estos cuadros también están representados en el Thyssen. Son Kandinsky y Ablensky, que los dos tienen obra en el Thyssen, y lo que más me importa a mí, cuadros de Marianne von Beriefkin, porque las artistas mujeres siempre están infrarrepresentadas. En el Thyssen hay un Münter, Gabriele Münter, que era del mismo grupo, pero Beriefkin no está. O sea que si alguien lee mi novela y luego va al Thyssen, puede ver de qué estoy hablando y además pasarse un día estupendo en Madrid. Exacto, ¿no? Es imposible aburrirse en Madrid, eso ya os lo digo yo también. Para todos aquellos que nos escuchéis y que no habéis tenido ocasión de estar en esta fantástica, maravillosa ciudad, así como también en el Thyssen. Así que, fantástico, ahí queda vista también esa participación del museo, que luego intentaremos indagar un poquito más de esa participación protagonista o al menos como personaje, invitado o no, también dentro de la trama en función de qué, pero de lo que es un museo y en este caso el Museo Thyssen en sí. Jesús, tuya es la novela Buscaba la belleza, editada por la editorial Destino, una delicada novela con fuertes raíces biográficas. Aquí nos vamos casi a otro ámbito bastante distinto, por qué no decirlo, que parte de dos acontecimientos importantes, también traumáticos en tu vida. Cuéntanos qué te lleva a hacer este exigente ejercicio emocional y por qué plasmarlo en tu nuevo libro. Pues yo creo que los que escribimos, y interesa muchísimo la opinión de los compis hoy, a veces escribimos porque un proyecto se nos presenta interesante
y podemos aprender con él y podemos tratar de ser escritores, ¿no? Escritoras. Y hay proyectos como este que los escribimos por necesidad, ¿no? Es casi necesidad, no sé si de expiación o de entendimiento, en mi caso más de entendimiento. Y el libro, la novela, cuenta un periodo bastante amplio y es casi una cartografía de una crisis personal, digamos, muy profunda. Y es una anatomía de la pérdida, que la vinculan estas dos pérdidas, pero que es aplicable a casi cualquiera. Y para mí era imprescindible tener el contexto de la belleza en todo su sentido, porque yo creo que muchas, me da la sensación, al menos en mi entorno, somos como buscadores de belleza, ¿no? En el sentido más amplio, belleza en la literatura, en la música, en el arte, y cómo a veces dedicamos nuestra vida a ello, casi. Entonces, una de las partes importantes del libro, que también ayuda mucho al protagonista pues, a entender que la belleza tiene muchas más capas que la estética o que la obvia, ¿no? Trata justo de responder a la pregunta, ¿qué es la belleza? ¿Y por qué nos obsesiona? ¿Y por qué nos vehicula tanto? Entonces, y el Thyssen es fundamental. Un par de, no solo protagonistas, sino dos personajes importantes, mujeres, además, Maite y Eva, trabajan como coordinadoras externas de obras. Aparecen muchos personajes reales, además, mezclo, digamos, biografía y ficción. Y aparecen varias exposiciones y me ayuda a dar contexto a esa parte de la belleza, porque si hay un ecosistema en el que la belleza es clave, es el arte, ¿no? En el que siempre se ha hecho la pregunta, ¿qué es la belleza? Sobre todo los ismos, ¿no? ¿Qué es la belleza? Y me ayuda mucho a ser como un espejo del duelo que pasa el protagonista. Claro, y también de lo que se sobreentiende de tus palabras del arte de la escritura o de la escritura como herramienta terapéutica también, ¿no? En este caso, un poco, exacto, ¿no? sí. Para volcar todo lo que pasa por dentro de uno, ¿no? Sí, que también yo creo que muchas obras también lo son para sus autores, ¿no? Obras pictóricas, me refiero. Claro. Como a veces una obra es un espejo precisamente de los traumas que está pasando el artista. O sea que me parece muy interesante ese doble juego. Pues como os decíamos, hoy tenemos 3 novelas que os presentamos totalmente imprescindibles, con 3 enfoques y con 3 tramas diferenciadas, pero que entre ellas pues confluyen en este Thyssen como escenario en alguno de sus pasajes. Vamos contigo, Juan, porque tuya es la novela Tan difícil como raro, editado por la editorial Anagrama, una novela que aspira a ofrecer un retrato generacional de quienes nacieron en los 70, maravillosos 70, disfrutaron del esplendor de los 90 y se desmoronaron con el nuevo siglo. Oye, ¿qué te inspiró a escribir esta novela, Juan? Pues la inspiración básicamente es mi propia vida, ¿no? Y mi propia historia, y ya no tanto la mía individual como la de aquellas personas que conocí a principios de los 90 estudiando filosofía aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, ¿no? Entonces es seguir pues, el rastro de estas personas, contar un poco su evolución vital, sobre todo de 2 personas que estuvieron muy cerca de mí, y responder, bueno, no, responder no, porque es una pregunta imposible de responder, pero sí plantearte al menos, porque algunas personas se rompen, mientras otras personas tenemos la suerte de no rompernos y seguir adelante, ¿no? Entonces sí, es una historia generacional, pero es también una historia de amor truncado, es también una historia sobre la amistad, y es una historia sobre todas esas temas de cualquier novela de formación, pero vistos ya desde el tiempo pasado, ¿no? Y uno de los personajes principales, el personaje de Roberto, es un pintor en ciernes o un aprendiz de pintor, así que hay bastante arte en la novela que se va mezclando entre referencias más que arte, y en concreto una obra que está aquí en el Thyssen y que como os comentaba antes, he tenido la oportunidad de ver antes de venir, y que si siempre me había impresionado, hoy me ha impresionado especialmente, porque además habían cambiado su ubicación, pero eso sí, si os parece os lo cuento luego.
Desde luego, desde luego. Pues como bien estáis escuchando, veo en vuestras novelas cada una con sus respectivas cargas emocionales de todo tipo de situaciones muy distintas, todas ellas, pero como decíamos, con ese Museo Thyssen que por ahí va apareciendo. Oye, ¿qué os lleva a que precisamente un museo participe de vuestra trama? Cosa que entiendo que se responde fácilmente, pero luego, ¿por qué concretamente el Thyssen? Elia, cuéntanos. Pues en mi caso los museos no solo forman parte de la trama de mis novelas, sino forman parte de mi vida. Un museo es algo donde yo me siento realmente yo, me siento realmente bien. Y entonces el Thyssen concretamente es un museo que a mí me llama muchísimo porque tienes la sensación de que es así como una especie, lo que antes se llamaba florilegio. Hay de todo, de todas las épocas, sin abrumarte. Tú entras en el Louvre, por ejemplo, y sales arrastrándote porque hay demasiado. Y además no Sí. puedes. Esto es como los restaurantes de menú que hay que te ponen demasiados platos a elegir. Sí, o lo de todo lo que puedas comer. Y dices, si es que mi estómago tiene un límite. Entonces yo prefiero ir a un museo donde hay una colección de alguien con un criterio concreto que ha elegido cierto tipo de momentos de la historia. Entonces yo me siento muy bien porque no me aplasta, no me avasalla, y puedo decidir, bueno, ahora voy a mirar qué tienen del siglo XIX, ahora voy a mirar qué tienen del siglo XVII, y veo un par de cosas y con eso ya tengo bastante para pasar toda una tarde disfrutando, ¿no? O sea, es lo que decía Jesús, lo de la belleza, es una cosa que a mí me parece muy, muy necesaria periódicamente. O sea, yo necesito ir a darme baños de belleza. Claro. Y salgo de allí feliz por la belleza y feliz por la excitación intelectual y porque tengo la sensación de que un museo es una especie de portal interdimensional. O sea, cada cuadro es la entrada a un mundo, la entrada a una mente, la entrada a un periodo, a un artista, a una forma de ver la vida. Y a mí eso me hace muy feliz y además me da una gran riqueza de estímulos para luego escribir. Claro, es una carga inspiracional tremenda, ¿no, Jesús? Casi que por alusiones, Juan, también intervenir sobre lo que comenta Elia. ¿Qué opináis, Jesús? Pues yo no solo le doy la razón a Elia, sino que hace poco hablaba que desde que soy mayor... ¿Tú también? Yo también. Bueno, desde que eres más interesante, ¿no? Podríamos decir. Claro, todos somos muy interesantes aquí. La madurez. Yo lo llevo muy bien, no quiero tener ni un día menos de la edad que tengo, me encanta tener la edad que tengo. Cuando siempre que viajamos muchísimo por trabajo, no autoimpuesto porque suena horrible, el arte y la imposición no deberían estar juntos en la misma frase, pero disfruto muchísimo cuando en un museo veo 3-4 obras, no más. O sea, prefiero centrarme mucho en esas puertas interdimensionales, que me ha encantado el concepto, casi como el tesseracto, ¿no? Interestelar, que te llevan casi a momentos de tu vida también, ¿no? Es como un viaje en el tiempo. Entonces prefiero centrarme en 3-4 y disfrutarlas muchísimo y leerlo todo y entender qué pasaba, qué pensaba, qué sentía. Más que hacer, como decíamos, que yo creo que es por lo que muchas personas todavía sienten cierto rechazo, sobre todo en nuevas generaciones, que es como que entras al loop y tienes que hacer como un check, ¿no? Ir todas las salas y es como, no, relax. No es un deber, no son deberes, es placer. La belleza siempre, la contemplación de la belleza siempre ha de estar relacionada con el placer y no con un to-do, no con la lista de la compra, no va así, no debería, yo creo. Ya he visto esto. Sí, no, qué terrible. Claro, es muy interesante lo que hablas, Juan, precisamente, sí. ¿no? Sobre esa obra que has tenido ocasión de ver, ¿cuánto rato te has estado observándola? Pues he tenido bastante, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Elia como Jesús, y es verdad que las dimensiones del Thyssen lo hacen un museo perfecto para ese tipo de contemplación que proponen los dos, incluso para una tercera, que es la que he hecho yo antes, que es el paseo, ¿no? El paseo, pues igual que paseas por la calle, pero un ritmo mucho más detenido y de repente vas mirando y te detienes. Por ejemplo, antes cuando he descubierto un par de cuadros, me he detenido un poco, no azarosamente, porque es en función de esas puertas dimensionales de las que hablaba Elia, ¿no? Pero en mi caso venía con el objetivo concreto, ¿no? Que era ver el Cristo resucitado de Bramantino, que además lo habían cambiado de ubicación. Yo recordaba que estaba en la planta de arriba, entrando a mano izquierda, y ahora estaba en una ubicación mucho mejor, con lo cual ha sido
mucho más impresionante porque me la he encontrado al final, al fondo de la sala, ¿no? Entonces era como si el Cristo me estuviera esperando al fondo. Y además que con los brazos abiertos. No, porque el pobre está así como un poco pachuchos. Está hecho polvo. La verdad es que... Claro, está hecho, sí. Después de resucitar no está uno para nada. Claro, pero es lo extraño de esta obra, que tendría que ser un Cristo absolutamente victorioso, ¿no? Pues es un Cristo que ha vencido a la muerte, no es un Cristo que ha bajado al infierno y que ha resucitado, y sin embargo él está bastante afectado, ¿no? Y es como si ese descenso a los infiernos, de alguna forma, o si le hubiera quedado algo del infierno dentro, o él hubiera dejado una parte de sí mismo, ¿no? Es de una mirada muy especial, una mirada bastante perdida, una boca entreabierta, ¿no? Como si le costara respirar, como si tuviera el pecho y la tráquea oxidado y el cuerpo, y está bastante maltrecho, y luego también tiene una anatomía muy marcada, ¿no? Y esto llevaba en la novela, creo que en algún momento, siguiendo la denominación de mi amigo Roberto Gil, la llamaba el Cristo yonki o el Cristo zombie, ¿no? Porque da un poco esa imagen, ¿no? Entonces en la novela aparecen dos momentos, la obra. Uno es después de la muerte de Roberto, nosotros subíamos mucho al pueblo donde está enterrado, y entonces lo que hacíamos era llevarle, como no le íbamos a llevar flores, porque era algo completamente que no tenía nada que ver con él, lo que solíamos llevarle era vino, y llevábamos libros, ¿no? Y Ana, para otro de los personajes protagonistas, resultaba especialmente importante que él tuviera siempre una imagen del Cristo resucitado de Bramantino sobre su tumba, que no tenía ninguna imagen religiosa, ni Ana en ese momento era religiosa, ni nada por el estilo. Y yo estos días me preguntaba por qué era tan... Entonces Ana venía aquí, compraba una postal del Cristo resucitado, compraba un marco en los chinos, lo dejaba ahí para que estuviera expuesto de la mejor forma posible. Y yo me preguntaba por qué esta necesidad, ya que no se trataba de algo religioso, era un cuadro que a él le fascinaba, pero como había miles de cuadros que le podían fascinar, ¿no? Y me imagino que era un poco como cuando los exvotos, ¿no? Cuando solicitas algo, ¿no? Y llevas aquello que vas a solicitar, ¿no? Como en esos templos donde hay piernas, donde hay brazos, donde hay... Entonces, supongo que buscábamos de alguna forma llevárselo la resurrección, ¿no? Esa resurrección extraña y tal. Y luego hay otro segundo momento en la obra que aparece, que es la posibilidad de encontrarte el fantasma, aunque los fantasmas ya sabemos que no existen, o que son una cosa residual, minoritaria, gracias a Dios. Por lo menos no nos los vamos encontrando. Y hay otro momento en la novela en la que yo veo a mi amigo resucitado y le identifico resucitado, pues eso, como el Cristo de Bramantino, ¿no? Así, cetrino, enjuto, como se nos aparecen muchas veces las personas que queremos y que se han muerto en sueños, ¿no? Que es esa impresión, ¿no? Pero el cuadro de Bramantino tiene también algo muy surrealista, ¿no? Entonces, es esa idea de sueñas con alguien que se ha muerto como sueño compensatorio, y al principio te da muy buen rollo porque piensas que bien, vuelvo a ver a esta persona, y luego, sin embargo, te das cuenta a medida que avanza el sueño que no es esa persona, o que esa persona lo estás viendo muerto. O sea, que no se trata tanto de devolvértelo a la vida como de que te hagas una idea de que esa persona está muerta y ya no va a estar contigo nunca más, ¿no? Y bueno, pues es un poco la aparición del Thyssen en tan difícil como raro. Y otro detalle tan interesante de lo que comentas, precisamente, Juan, es que ahora mismo los que nos escuchan, los que son lectores tuyos, los que lo serán, seguro, quieren ver ese Cristo de Bramantino. Y si pueden verlo en persona, mejor. Por lo tanto, con vuestras novelas incentiváis la lectura, pero también incentiváis que se visiten los museos, ¿no? Que ahí es un win-win, para entendernos, ¿no? Entre ambas partes, cosa que lo hace extremadamente interesante, esa confluencia cultural, como también, como hablabas antes, ¿no, Elia? De estos cuadros, de estos autores expresionistas alemanes, ¿no? Que conformaron una pequeña exposición temporal en el Thyssen. Pero ¿por qué concretamente esos cuadros? Antes Juan nos comentaba este Cristo de Bramantino, que como bien está, el pobre está hecho un Cristo, pero ¿por qué concretamente esos cuadros de esos y precisamente del expresionismo alemán? Pues en este caso no se trata de mis cuadros favoritos ni de los cuadros que a mí personalmente más me aportan. El expresionismo me gusta, pero a mí lo que de verdad me gusta, si vamos a la parte histórica del arte, es el impresionismo. Ahí es donde yo me veo reflejada en mi ser interno, en cómo yo me siento. Pero en este caso me hacía falta, por cuestiones cronológicas, que en mi novela hay una parte que sucede entre 1925 y 1930, y la protagonista de esa parte yo quería que hubiera conocido a alguna pintora, concretamente una mujer. Y como ya hacía muy poquito que había descubierto yo a Marianne von Beriefkin, pensé que cronológicamente sí que me entraba,
En mi novela, Marianne tiene ya 70 años, mientras que la protagonista acaba de tener a su primera hija, es una muchacha joven todavía y además quiere ser pintora, aunque su marido no la deja. Pues entonces eso me daba muchísimo juego, tanto en la parte artística como en la parte de reivindicación del arte femenino. Y nada, entonces sin hacer violencia en su biografía conseguí encontrar ese hueco donde Marianne viene a España y pinta esos cuadros en la nueva escuela, digamos, nueva en los años 10, 12 del expresionismo alemán, y le enseña también a Mercedes, a la chica española, el poder del color y la liberación del color sobre la forma y todo esto. Entonces pensé que sería muy bonito que los lectores y lectoras, como tú decías hace un momento, descubrieran a través de una novela la posibilidad de ampliar su mundo pictórico, no solamente a gente que ya suena, Kandinsky le suena a todo el mundo, aunque no lo tenga muy claro que pintaba, pero Berievkin no le suena a nadie, y es una mujer que pasó por un montón de épocas artísticas y que cuando era jovencita en Rusia la llamaban la joven Rembrandt, o sea que era un pedazo de pintora, pero luego se dedicó, como siempre, a poner todo su arte y toda su sabiduría al servicio de Jablensky, que era su amante, porque él, que era hombre, podía llegar a más, mientras que ella, que era mujer, pues mejor que no. Estas cosas que pasan, ya sabes. Y entonces, claro, si los lectores y lectoras, cuando empiezan a leer la novela, meten el nombre a ver si existe, se dan cuenta de que no solo existe, sino que tiene un montón de obra que vale la pena conocer. Desde luego. Antes Jesús hacía mención que de alguna forma el arte, las pinturas, sobre todo las que estamos aquí comentando, las que aquí nos ocupan, no dejan de ser ventanas, fotografías del pasado, ¿no? De momentos y tiempos pasados que nos sirven de alguna forma también para poner un poco de perspectiva y descubrir de qué forma funcionaban en aquellos momentos, ¿no? Algunos de los detalles, como también comentabas tú, Elia, sobre todo, pues, por ejemplo, en el trato a la mujer, ¿no? Así que en este aspecto, en tu novela, los protagonistas organizan una exposición, ¿no? No sé si tienes en mente qué cuadros serían de esa exposición, si quieres desvelarlos o no, pero en todo caso yo creo que también es una pregunta que os planteo al resto, pero si tenéis que elaborar una exposición propia con lo que tenemos en el Thyssen, oye, con esas pinturas que mayor impacto os generen, la de Bramantino ya está gastada, Juan, me sabe mal, pero tendrá que ser otra. Empezamos contigo, Jesús, cuéntanos. Sí, y primero, no te he respondido antes. O sea, me he ido por los cerros de Úbeda, que es una experiencia que me gusta muchísimo. Bueno. Y está relacionada con esta pregunta también. Porque, y lo he recordado esta mañana, no me acordaba, pero a mitad de la novela aparece, y curiosamente, esto le va a gustar a Elia, el impresionismo es muy importante, digamos, en el libro, porque claro, la relación que tiene el impresionismo con la belleza o con lo que entendemos por algo bello es fascinante en la historia del arte, porque cambia un poco las reglas de la percepción, de cómo se muestra, de cómo se interpreta, de cómo se entiende lo que era bello y lo que no. Entonces hay una exposición real que sucede en 2018, que es la que trató, digamos, la relación entre Monet y Eugène Bourdin, que era su maestro. Y me encontré con esa exposición, digamos, recordando pues, visitas que me habían gustado. Esta sucedió, fueron 100 obras, creo que duró de junio a septiembre. Aparece en la novela como contexto histórico real. Y se cierra, esa exposición sucedió. Y los protagonistas están relacionados con ella y trabajan en ella. Y en la novela, en parte, se cierra con una exposición, esta vez ficticia. Y para mí una de las cosas más bonitas de la producción, de escribirlo, fue esa parte de documentación, de poder hablar con López Manzanares. Fui un par de veces al Thyssen a hablar con Alejandra, con Elena, y poder documentar bien los procesos, que a mí me parecen fascinantes, todo el trabajo que hay detrás de una exposición, es alucinante. Entonces, la novela la cierra una exposición ficticia que se llamaría La belleza en los impresionistas, en la sala Balcón. O sea,
ojalá sucediese, me haría muchísimo. Lo que te iba a decir, en Thyssen se lían rápido, también te lo digo yo, que hemos contado varias en este podcast, cosa que os invitamos a escuchar todos los capítulos, solo faltaría, pero sí que es verdad que hemos tenido ocasión de ver propuestas sin duda extraordinarias y disruptivas en comparación en otras cosas que se han ido viendo alrededor del mundo de los museos, pero así que, oye, que nunca se sabe. Qué buenísimo. Y esta exposición son 20 obras, son poquitas, porque la sala es pequeñita, la visité y casi lo imaginé, digo, y selecciono, digamos, 10 obras del archivo expositivo, del fondo expositivo del museo. Dos que me gustan muchísimo, voy a decir solo dos, no voy a decir las 10. Son Les Besenots d'Aubers de Van Gogh, que es post-impresionismo, pero es maravillosa, para mí es una de las joyas del museo, y junto al Mystic River de Potast, es menos popular, es del impresionismo originario, pero es muy chulo. Y también, digamos que hay 10 obras que es algo que yo no tenía tan claro, lo costoso que es, no a un nivel económico, sino a un nivel de foco, de trabajo, de recursos, de tiempo, el proceso de cómo traer obras de otros museos, que son procesos que duran años a veces, porque tú tienes que encajar, te la tienen que prestar, tiene que haber un proyecto expositivo muy bien armado para que eso pase, y me pareció fascinante, es tremendo todo lo que hay detrás. Y una de las que tenía que estar es la primera obra impresionista, que es Impresión Sol Naciente de Monet también, que fue un poco la que da origen al impresionismo, y se la hemos robado, digamos, está en París, de hecho, o sea que para esa posible exposición. Exacto, bueno, a ver, ya hemos destacado en este podcast, ya te digo, en algunas ocasiones, en algunos capítulos incluso explicando exactamente cómo se crea una exposición, cómo precisamente se traen estas pinturas y cómo se elabora con sentido. Es alucinante, exacto, si me permitís. Yo que lo he vivido y he tenido ocasión de ser partícipe de que me lo cuenten, la verdad es que es alucinante. Por lo tanto, os invitamos a que escuchéis y reescuchéis, porque hay un trabajo detrás alucinante, así como también el capital humano de Thyssen, que no te lo acabas. Juan, como decíamos, sí. Aparte de una también... Exposición. Una exposición. Que te monte una exposición ahora. Móntame una exposición. Además lo tengo fresquito. Hombre, eso está bien. A mí me impresionan mucho los retratos, ¿no? Y además me parece que literariamente da muchísimo juego. O sea, que se podría montar tanto una exposición como casi un taller de narrativa, ¿no? Entonces podríamos empezar, por ejemplo, con los retratos de la escuela flamenca, que hay algunos que además con ese hiperrealismo que tienen, que son verdaderamente admirables, ¿no? Y el juego consistiría en inventar, o sea, tratar de describir a esa persona, ¿no? O sea, tratar de describir a la persona que retratadas, es solo en función de la imagen, ¿no? Y retratarla y inventarte la vida que esa persona tiene detrás, ¿no? Podríamos empezar por ahí, pero luego podríamos avanzar muchísimo y podríamos llegar, por ejemplo, hasta el siglo XX, ¿no? Que estaba viendo un autor que para mí me gusta mucho, que es Otto Dix, ¿no? El retrato de ese señor que tiene con perro, ¿no? O los retratos de Bacon, ¿no? Que tiene aquí Bacon un retrato de uno de sus... Bueno, lo que pasa es que esa historia quizá ya nos la conocemos todos, ¿no? Que es la historia de su examante George Dyer, se llama, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero eso sí que podría ser un bonito juego, y yendo más allá, ya no solo lo pictórico, sino intentando mezclar las dos cosas, ¿no? Mezclar la pintura con la literatura. Podría estar bien, ¿no? Ahí lo dejo, por si os interesa. Oye, sois una mina de ideas, ¿eh? Eso es tremendo. Oye. Yo quiero también. Exacto, Elia, por favor, venga, cógenos a todos, vamos todos cogidos de la mano, llévanos por tu exposición, a ver. Bueno, yo haría una exposición en que se jugara con la belleza, como decíamos antes, pero con cuestiones medioambientales. Entonces yo lo que haría sería poner cuadros impresionistas, pero no solamente los clásicos franceses, Monet, Renoir, todo esto, sino que yo pondría, por ejemplo, una buena muestra de impresionistas rusos, que me gustan muchísimo, como Korovin, y unos cuantos también estadounidenses, Singer Sargent también tendría que estar, y yo lo combinaría con fotografías de los actuales, de los mismos lugares, viendo en qué se ha convertido el paraíso que ellos pintaban. O sea, ¿cómo puede ser que en 150 años hayamos hecho lo que hemos hecho con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, con nuestro planeta, con la concepción de lo bello, con lo que nos da la vida? Entonces pienso que podría ser, claro, esto podría tener impacto entre la gente culta, interesada, que va a los museos. O sea, hay un montón de gente a la que no le llegaría,
y la gente que va ya lo sabe, básicamente. Pero pienso que sería una buena forma de darnos cuenta de ciertas cosas y darnos cuenta artísticamente de que el impresionismo es realismo. O sea, el impresionismo surge cuando empieza la industrialización, las ciudades empiezan a ponerse feísimas con el hollín y con las fábricas y todo esto, la gente se va al campo y empieza a enseñar lo que tenemos a nuestro alcance. Y ahora en esta exposición lo que veríamos es lo que hemos hecho de lo que teníamos. Y a lo mejor eso nos anima a recuperarlo, a volver a amar los jardines, la naturaleza. Qué bonito. Sí, es una gran idea. Sí. Desde luego que a veces hay que ir más lejos, ¿eh? Poco a poco vamos. Si nos dejan juntos a los tres y hacemos maravillas, chicos. Oh, ya te digo, madre Totalmente. mía. Exacto. Y aparte, que los que nos estáis escuchando también nos estáis viendo, nos podéis ver a través del canal de YouTube del museo. ¿Veis la otra? Yo creo algo que se tiene que poner en valor también en la tarea de una escritora, de un escritor, es la de la documentación. Nuestros invitados de hoy saben de lo que hablan y no solo escriben, sino que se atreven a hablar con conocimiento de causa porque se han documentado para ello, porque forma parte de los relatos que ellos escriben de arte. Y no es fácil, ni mucho menos, porque aman el arte, porque están aquí precisamente para plasmarlo en sus historias. Y como amáis tanto el arte, y con esta ya vamos acabando ya, porque nos quedamos sin tiempo, con vosotros hablaríamos realmente y da para un buen rato. Dentro de estas pinturas, os voy a pedir para más pinturas, pero claro, como daba una idea, Juan, también extraordinaria, el hecho de coger un retrato y darle una historia, ¿no? Si quieres, mira, como has dado tú la buena idea, Juan, también en este aspecto, empezamos contigo. ¿Qué otra pintura te inspira como para escribir una novela? No hace falta que sea de un retrato, pero otra que hayas visto, ostras, aquí me da para una idea. Pues mira, te la voy a contar y además es una novela que ya está escrita, que es una novela que es la primera novela que yo acabé, que nunca se llegó a publicar afortunadamente y que nunca se va a llegar a publicar. Afortunadamente. Pero ¿Por qué? una novela, ¿Por qué eso? no, pues una novela de formación, la primera novela que acabas con 20 y tantos años y que dudo mucho de cuáles fueron sus valores, pero es una novela que está muy vinculada con el Thyssen, porque surge a raíz, no sé si surge exactamente o sí que de alguna forma funciona como catalizador la exposición que se hizo en el 97 aquí de George Grosz, ¿no? Y que sigue teniendo uno de los cuadros principales en la colección permanente del Thyssen, que es el de Metrópolis, ¿no? Entonces es una historia muy distópica y es un cuadro de pues, todo lo contrario de lo que decía Elia, o precisamente reforzando el mensaje de Elia de esa ciudad caótica, de esa ciudad contaminada, de esa ciudad llena de personajes y tal, que era lo que intentaba reflejar un poco una novela distópica. Y yo trabajo mucho con imágenes, sobre todo cuando no sé muy bien de qué escribir, o sea, lo que os comentaba antes de los retratos, pues eso, ¿no? O sea, utilizar un poco también lo que comentaba Elia antes, ¿no? O sea, la imagen como, los cuadros, como esas puertas que te abren conexiones con el mundo interior, pero o sea, con el mundo exterior, pero también con ideas, con tu propia imaginación o con cosas que quiere contar. Entonces, ya os digo, yo me quedaría con Metrópolis de George Grosz, que lo tenéis aquí en la colección permanente y que es un libro, perdón, es un cuadro absoluto, que tiene, o sea, eso sí que tiene una novela y que seguramente ya está escrita y que a lo mejor sería Berlín, Alexanderplatz de Dublín, o sería Adiós a Berlín, a lo mejor de Iserwood, ¿sabes? Alguna historia de estas, ¿no? Es con la que yo me quedaría, con la que yo ya me quedé, de hecho, hace más de 20 años. Bueno, habrá que hacer una petición popular entonces para que llegue a publicarse esta novela, Juan. No. Eso precisamente. Esto no va a pasar, ¿no? No queremos. Bueno, ya veremos. Jesús, a ver, dinos, ¿cuál obra te impacta? Ya nos has comentado unas cuantas, ¿no? Pero ¿hay alguna en concreto que has dicho y que te ha llevado un relato a la mente, seguro? Sí, yo creo que, y es una de las cosas bonitas que tiene precisamente el impresionismo, que por un lado asociaba como muy claramente la belleza a la naturaleza, que es una línea con la que muchos pueden estar de acuerdo, ¿no? Como lo bello está en la naturaleza, para bien y para mal, en toda su complejidad, pero también a los retratos, como ha comentado Juan, a los seres humanos, ¿no? Es otra línea. Y hay una obra también impresionista, pero menos conocida, que me gusta muchísimo, se llama Madame Fontaine, es de Odilon Redon, está en el Met, y me gusta muchísimo porque es de esas obras, y podría ser un libro o una película, que no te da la sensación de inacabada, como de que no hay un mensaje, o que no hay ella aparece
trabajando en un textil, su cara casi se difumina, desaparece, y lleva un vestido amarillo bellísimo, y para un escritor es súper interesante porque tienes que rellenar tú que estás observando la obra, eres quien tiene que rellenar lo que le está pasando, y a mí me surgen un millón de preguntas, ¿qué está pensando? ¿Por qué está así? ¿Qué le está pasando? Entonces, casi me gusta más que no me las respondan. Entonces, que también es otra de las variantes del arte, ¿no? que interesa y que conmueve, que es que te lleva a ti la responsabilidad. No es una pregunta y una respuesta, sino solo una pregunta. Claro. Entonces, las obras que son solo una pregunta a mí me parecen fascinantes como creador, porque es como y cada día lo rellenas de una manera diferente, o en cada momento en el que tú estés. Si tú estás alegre, pues piensas, bueno, está alegre porque tal, si estás jodido, con perdón, pues ves solo la oscuridad de los trazos. Entonces me gustan las obras decididamente abiertas e inacabadas. Creo que eso es muy interesante. Elia asiente, que también comparte, entiendo lo que nos comenta Jesús, pero oye, ¿qué cuadro te da a ti para un relato? Entiendo que no, también es difícil, lo sé, es complejo. Sí. Y encima solo tienes un minuto para responder, o sea, que bueno, imagínate. Pues nada. No, es broma. Hace 20 años hice una novela que se llama El vuelo del hipogrifo, donde la gente, o sea, ciertas personas podían atravesar cuadros y entrar en las realidades de los cuadros, que no siempre eran exactamente la misma realidad que el cuadro mostraba. Entonces, por ejemplo, ahí utilicé cuadros de Matisse, que me gustaban muchísimo, los interiores, sobre todo interior en mixta, cosas así. Pero esos no los tenéis vosotros, esos están en otra colección. De vuestra colección, un cuadro al que vuelvo siempre, que estoy segura de que hay una historia ahí, pero aún no la he pescado, es la del joven caballero de Carpaccio. En ese cuadro hay tropocientas historias, no solamente una, pero tú miras todos los detallitos y lo miras a él y sabes que oculta algo, y que oculta algo que puede ser interesantísimo, y tienes la sensación de que está a tu alcance, de que está ahí en el cuadro, solo tienes que saber dónde mirar. Y si sabes dónde mirar, ahí hay una llave. Y esa llave te permite entrar en un sitio donde solo pueden entrar algunos. Yo todavía no he entrado, pero a lo mejor cada vez que vuelvo y lo miro y pienso, lo voy a encontrar. Algún día lo haré. Desde luego, estamos seguros que sí, y si no, el poder de la imaginación hará el resto, cosa que suerte que tenemos también. Los que nos escucháis, los aquí presentes, yo mismo, tenemos la suerte de ser imaginativos. El poder de la imaginación es extremadamente potente e importante. Lo que hemos tratado de hacer hoy en este capítulo especial es, pues yo creo que una oda a la conjunción de estos dos maravillosos artes, como son el arte de pintar, como también el arte de escribir. Creo que lo hemos conseguido. Hoy con nosotros Elia Barceló, muchísimas gracias por acompañarnos, Elia, y suerte. Muchas gracias por todo. Encantada de haber estado aquí compartiendo con vosotros y con quienes nos escuchan. El placer ha sido nuestro. Jesús Terrés, gracias por acompañarnos y suerte. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Ha sido un paseo muy, muy inspirador. Exacto. Bueno, para segundo paseo quizá tiene la oportunidad Juan de darse. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a todos. Ha sido estupendo. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.